Capítulo 36. Sadie. Vaporizan a nuestra familia. A 1,5 kilómetros de la montaña Camelback, un poco menos de 1 milla para los americanos, salimos al interior de un círculo de perfecta calma. El vórtice de la tormenta, supuso Carter. Era espeluznante. Alrededor de la montaña, un cilindro de nubes negras daba vueltas y más vueltas. Había volutas de humo flotando adelante y atrás desde la cima de Camelback hasta el borde del remolino, como los radios de una rueda, pero justo encima de nosotros el cielo estaba despejado y lleno de estrellas, empezando a derivar hacia el gris. No quedaba mucho hasta el amanecer. Las calles estaban desiertas, las mansiones y los hoteles que se apiñaban contra las faldas de la montaña completamente oscuros. Sin embargo, la propia montaña resplandecía. ¿Alguna vez has tapado una linterna con la mano para ver cómo se te pone la piel roja y brillante? Pues ese era el aspecto que presentaba la montaña. Algo muy brillante y caliente parecía intentar arder a través de la roca. En estas calles no se mueve nada, dijo Sia. Si intentamos llevar el camión hasta la montaña, nos verán, terminé yo. ¿Y ese hechizo tuyo? Sugirió Carter mirando a Sia. Ya sabes, el que usaste en el gnomo primero. ¿Qué hechizo? Quise saber. Sia meneó la cabeza. Carter se refiere a un hechizo de invisibilidad, pero no tengo magia. Además, si no tenemos los componentes necesarios, no puede hacerse por las buenas. ¿Amos? Pregunté. Mi tío meditó la cuestión. No hay invisibilidad, me temo, pero tengo otra idea. Transformarme en pájaro me parecía malo, hasta que Amos nos convirtió en nubes de tormenta. Nos explicó de antemano lo que pensaba hacer, pero a mí no logró tranquilizarme ni un poco. Nadie va a fijarse en unos zarcillos de nube negra que vuelan por el centro de una tormenta, razonó. Pero eso es imposible, dijo Sia. Es magia de tormenta, magia del caos. No deberíamos... Amos levantó la varita y Sia se desintegró. ¡No!, gritó Carter, pero al instante desapareció también, dejando en su lugar una voluta de polvo negro. Amos se volvió hacia mí. «Oh, no», dije. «Gracias, pero...» ¡Puf! Ya era una nube de tormenta. A ver, es posible que te parezca increíble, pero imagina que tus manos y tus pies desaparecen, convertidos en soplidos de viento. Imagínate que el cuerpo se cambia por polvo y vapor, y tener un cosquilleo en el estómago sin tener estómago siquiera. Imagina tener que concentrarte solo para no dispersarte y dejar de existir. Me cabré tanto que un relámpago tronó en mi interior. «No te pongas así», me riñó Amos. «Son solo unos minutos. Sígueme». Se transformó en una nube más pesada y oscura antes de lanzarse hacia la montaña. Seguirlo no fue fácil. Al principio no podía hacer otra cosa que flotar. La menor ráfaga de viento amenazaba con arrancarme alguna parte de mí. Probé a rotar y descubrí que ayudaba a aglomerar mis partículas. Entonces me imaginé llenándome de helio y de pronto salí disparada. No podía saber si Carter y Sia venían detrás o no. Cuando eres una tormenta no tienes visión humana. A duras penas podía sentir lo que tenía alrededor, pero lo poco que veía estaba disperso y borroso, como si el mundo estuviese lleno de estática. Me dirigí a la montaña, que era un reclamo casi irresistible para mi yo tormenta. Relucía de calor, presión y turbulencia, todo lo que podía desear un pequeño torbellino como yo. Seguí a Amos hasta una repisa que había en una ladera de la montaña, pero recuperé la humanidad demasiado pronto, caí de mala manera y tiré a Carter al suelo. «¡Au!», se lamentó. «Perdona», dije, aunque en realidad estaba concentrándome en no tener náuseas. Mi estómago daba la impresión de seguir transformado casi del todo en tormenta. Sia y Amos estaban de pie a nuestro lado, mirando por una grieta que había entre dos grandes rocas de arenisca. Del interior surgió una luz roja que les daba cara de demonios. Sia se giró hacia nosotros. A juzgar por su expresión, no había visto nada bueno. «Solo falta el piramidión». «¿El qué?». Miré por la grieta y la vista fue casi tan desconcertante como ser una nube de tormenta. La montaña entera estaba ahuecada, como la había descrito Carter. Teníamos el suelo de la caverna a unos 600 metros por debajo.
Había hogueras ardiendo en todas partes, bañando las paredes de piedra con una luz sanguinolenta. La caverna estaba dominada por una pirámide gigante y carmesí, en cuya base se aglutinaban las hordas de demonios del mismo modo que el público de un concierto de rock, esperando a que el grupo saliese al escenario. Muy por encima de ellos, a nuestra altura, 2 barcazas mágicas tripuladas por grupos de demonios flotaban lentamente, acercándose ceremoniosas a la pirámide. Entre las 2 barcazas, suspendida en una red de sogas, estaba la única pieza que faltaba a la pirámide, una piedra cimera dorada que debía coronar la estructura. «Saben que han ganado», aventuró Carter. «Están haciendo el numerito». «Eso es», dijo Amos. «Pues reventémosles las barcas o algo», dije. Amos me miró. «¿En serio propone seguir esa estrategia?» Su tono me hizo sentirme tonta de remate. Con ese ejército de demonios, con la pirámide enorme, ¿en qué estaba pensando? No podía luchar contra aquello. Solo era una puñetera niña de 12 años. «Tenemos que intentarlo», opinó Carter. «Papá está ahí dentro». La frase se llevó por delante mi autocompasión. Si íbamos a morir, al menos iría intentando rescatar a mi padre. Bueno, y también a Norteamérica, supongo. «Vale», dije. «Volamos hasta esas barcas. Evitamos que coloquen la piedra de la punta». «El piramidión», me corrigió Sia. «¿Cómo se llame? Luego nos metemos en la pirámide y buscamos a mi padre». «¿Y cuando Seth intente deteneros?», preguntó Amos. Miré a Sia, que me estaba advirtiendo en silencio que no dijese más. «Lo primero es lo primero», dije. «¿Cómo llegamos hasta las barcas?» «Como una tormenta», sugirió Amos. «¡No!», dijimos los demás. «No tomaré parte en ninguna otra magia del caos», añadió Sia. «No es natural». Amos señaló el espectáculo que se desplegaba debajo de nosotros. «Y eso sí es natural. ¿Tienes alguna otra idea?» «Pájaros», dije, odiándome por pensarlo siquiera. «Yo me transformaré en Milano. A Carter le sale bien el halcón». «Sadie», dijo Carter con tono preocupado. «¿Y si...?» «Tengo que intentarlo». Aparté la mirada antes de que se me escapase la firmeza. «Sia, ya han pasado casi 10 horas desde tu pilar de fuego, ¿no? ¿Aún no tienes magia?» Sia extendió el brazo y se concentró. Al principio no pasó nada. Luego, entre sus dedos, chisporroteó una luz rojiza y su cayado apareció en la mano, todavía humeante. «Justo en el mejor momento», dijo Carter. «Justo en el peor también», observó Amos. «Significa que Desjardins ya no tiene que huir del pilar de fuego. No tardará en llegar y seguro que traerá refuerzos. Más enemigos para nosotros». «Mi magia seguirá siendo débil», nos advirtió Sia. «En una pelea no serviré de gran cosa, pero a lo mejor me puede llevar hasta las barcas». Desenganchó el amuleto de buitre que había utilizado en Luxor. «Y falto yo», dijo Amos. «No pasa nada. Reunámonos en la barca de la izquierda. Nos cargamos esa y luego nos preocuparemos de la derecha. Confiemos en el factor sorpresa». No me apetecía dejar que los planes los hiciera Amos, pero no veía ningún fallo en su lógica. «Bien, tendremos que encargarnos rápido de las barcas y luego ir a por la pirámide en sí. A lo mejor podemos sellar la entrada o algo así». Carter asintió. «Listo». Al principio, el plan salió bien. No tuve problemas para convertirme en Milano, y lo más sorprendente, al llegar a la proa de la barca, me volví a transformar en humana al primer intento, con el báculo y la varita preparados. El único que se sorprendió más que yo fue el demonio que tenía justo delante, cuya cabeza de navaja se alzó como un resorte para dar la voz de alarma. Antes de que pudiera darme un tajo o incluso gritar, llamé al viento con mi báculo y lo tiré por la borda. 2 hermanos suyos arremetieron contra mí, pero Carter apareció detrás de ellos con la espada desenvainada y los desmenuzó en montoncitos de arena. Por desgracia, Sia fue un poco menos sigilosa. Un buitre gigante con una chica colgando de sus garras tiende a llamar la atención. Mientras volaban hacia la embarcación, los demonios de abajo empezaron a señalar y a dar voces. Algunos arrojaron lanzas, pero se quedaron cortos. La entrada triunfal de Sia sirvió para distraer a los 2 demonios que quedaban en nuestra barca. Eso sí, lo que permitió que Amos se materializase a sus espaldas. Había adoptado la figura de un murciélago de la fruta, cosa que me trajo malos recuerdos, pero recuperó enseguida su aspecto humano y se estrelló contra los demonios, que cayeron al aire abierto.
«Agarraos», nos dijo. Sia aterrizó justo a tiempo de empuñar el timón. Carter y yo nos sujetamos a los lados de la barca. No tenía ni idea de lo que planeaba Amos, pero después de mi último viaje en barca voladora, no pensaba correr riesgos. Amos empezó a recitar una letanía mientras señalaba con su báculo a la otra barca, donde los demonios estaban empezando a gritar y señalarnos. Uno de ellos era alto y muy delgado, con los ojos negros y una cara asquerosa, como de músculo con la piel quitada. «Es el lugarteniente de Seth», nos advirtió Carter, rostro de horror. «¡Vosotros!», chilló el demonio. «¡A por ellos!». Amos contempló su conjuro. «Humo», entonó. Al instante, la segunda embarcación se evaporó dejando una neblina gris. Los demonios cayeron al vacío entre aullidos. La piedra cimera dorada se precipitó hasta que se tensaron las cuerdas de nuestro lado, que llevaba atadas, y estuvo a punto de voltear nuestra barca. Inclinados a un lado, empezamos a hundirnos hacia el suelo de la caverna. «¡Carter, corta las cuerdas!», grité. Las atravesó con su espada y la barca se niveló, elevándose varios metros en un suspiro y dejando atrás mi estómago. El piramidión se estrelló contra el fondo de la caverna con grandes crujidos y despachurramientos. Me dio en la nariz que acabábamos de dejar un buen surtido de tortitas de demonio. «La cosa va bien», recalcó Carter, pero como de costumbre había hablado demasiado pronto. Sia señaló debajo de nosotros. «¡Mirad!». Todos los demonios que tenían alas, un porcentaje pequeño, pero aún así 40 o 50, se habían lanzado por nosotros, llenando el aire como un enjambre de avispas añudas. «Volad hasta la pirámide», dijo Amos. «Yo distraeré a los demonios». La entrada de la pirámide, un sencillo umbral que había entre dos columnas en su base, no nos quedaba demasiado lejos. La vigilaban algunos demonios, pero el grueso de las fuerzas de Seth avanzaba hacia nuestra barca, gritando y arrojando pedruscos, que solían caer y darles a ellos, pero nadie ha dicho que los demonios tengan que ser listos. «Son demasiados», discutí. «Amos, te matarán». «No os preocupéis por mí», dijo con un gesto torcido. «Sellad la entrada a vuestras espaldas». Me empujó por la borda, dejándome sin otra opción que convertirme en Milano. Carter ya trazaba espirales como halcón hacia la entrada, y se oía el enorme buitre de Sia aleteando por detrás. Oí que Amos gritaba: «¡Por Brooklyn!». Era un grito de batalla extraño. Eché un vistazo atrás y la barca estalló en llamas. Empezó a caer a la deriva, alejándose de la pirámide y dirigiéndose al ejército de monstruos. Saltaron bolas de fuego en todas las direcciones, mientras la quilla se deshacía a trozos. No tuve tiempo de maravillarme por la magia de Amos, ni de preocuparme por lo que le habría pasado. Consiguió distraer a la mayoría de los demonios con sus fuegos artificiales, pero algunos repararon en nosotros. Carter y yo tomamos tierra justo en el interior de la entrada de la pirámide y recobramos el aspecto humano. Sia entró a tropicones justo detrás y convirtió de nuevo a su buitre en amuleto. Los demonios nos pisaban los talones, una docena de coleguitas inmensos con cabezas de insecto, de dragón y de diversos complementos de navaja suiza. Carter extendió la mano. Apareció un puño gigante y resplandeciente que imitó su gesto, colándose justo entre Sia y yo y cerrando de golpe los portones. Mi hermano cerró los ojos para concentrarse y un símbolo dorado y ardiente se grabó en las puertas como un sello. El ojo de Horus. Las líneas emitían destellos tenues cuando los demonios aporreaban la barrera, intentando pasar. «No durará mucho», dijo Carter. Me había impresionado, aunque por supuesto no lo comenté. Mirando las puertas atrancadas, no podía pensar en nada más que en Amos, rodeado por un ejército maligno. «Amos sabe lo que hace», afirmó Carter, aunque no con un tono demasiado convencido. «Seguro que está bien». «Vamos», nos arrastró Sia, «no hay tiempo para especular». El túnel era estrecho y húmedo, tanto que me dio la impresión de estar arrastrándome por la arteria de alguna bestia gigantesca. Avanzamos en fila india por la pendiente de unos 45 grados descendentes, que lo habrían convertido en un buen tobogán acuático, pero no eran lo mejor para caminar con cuidado. Las paredes estaban decoradas con tallas intrincadas, como casi todos los muros egipcios que habíamos visto, pero estaba claro que a Carter no le gustaban. Se detenía una y otra vez para mirarlas con odio. «¿Qué pasa?», le pregunté, en la quinta o sexta ocasión. «Estos no son dibujos normales en una tumba», dijo.
No hay imágenes de la vida eterna ni de los dioses. Sia asintió. Esta pirámide no es una tumba, es una plataforma, un cuerpo destinado a contener el poder de Set. Todas estas imágenes sirven para incrementar el caos y hacer que reine para siempre. Seguimos caminando y yo presté más atención a las tallas hasta que comprendí lo que había dicho Sia. Las imágenes representaban monstruos horribles, batallas, ciudades como París o Londres en llamas, retratos a todo color de Set y el animal de Set arrasando ejércitos modernos. Unas escenas atroces que ningún egipcio plasmaría jamás en piedra. Cuanto más descendíamos, más extrañas e intensas se veían las imágenes, y más se me revolvía el estómago. Por fin llegamos al corazón de la pirámide. En el lugar que debería ocupar la cámara funeraria en una pirámide normal, Set había diseñado un salón del trono para sí mismo. Tenía el tamaño aproximado de una pista de tenis, pero sus bordes acababan en profundas zanjas que componían un foso. Muy, muy abajo burbujeaba un líquido. ¿Sangre? ¿Lava? ¿Ketchup maligno? Ninguna posibilidad era buena. La zanja parecía fácil de saltar, pero no me entraron unas ganas locas de hacerlo, porque en el interior del salón el suelo entero estaba labrado con jeroglíficos rojos, todos ellos conjuros que invocaban el poder de Isfet, del caos. En lo alto, en el centro del techo, un solo hueco cuadrado dejaba entrar la luz de color rojo sangre. Por lo demás, no parecía haber más salidas. En las 4 paredes se agazapaban 4 estatuas de obsidiana del animal de Set, con las caras vueltas hacia nosotros, los dientes descubiertos blancos como perlas y sus ojos de esmeralda refulgiendo. Sin embargo, lo peor de todo era el propio trono. Era una cosa horripilante y deforme, como una estalagmita roja que hubiese crecido a su aire, acumulando gotita tras gotita de sedimentos durante siglos. Para colmo, se había acumulado alrededor de un ataúd de oro, el ataúd de papá, que estaba enterrado en la base del trono, con la parte justa sobresaliendo para servir de reposapiés. «¿Cómo lo vamos a sacar de ahí?», dije con voz temblorosa. A mi lado, Carter contuvo la respiración. «¿Amos?». Seguí su mirada hacia un respiradero brillante y rojo que había por el centro del techo. En la abertura se mecía un par de piernas. Entonces Amos se dejó caer y abrió su capa como un paracaídas para poder flotar hasta el suelo. Su ropa soltaba humo, su pelo estaba perdido de ceniza. Apuntó con su cayado hacia arriba y pronunció una orden. El hueco por el que había entrado retumbó, soltando polvo y cascotes, y la luz cesó de repente. Amos se quitó el polvo de la ropa y nos sonrió. «Esto debería entretenernos un rato». «¿Cómo has hecho eso?», pregunté. Nos hizo señas para que nos acercáramos al centro de la sala. Carter saltó la zanja sin pensárselo. A mí no me hacía gracia, pero no iba a dejar que fuese allí sin mí, así que salté también. Tal y como toqué tierra al otro lado, me sentí incluso más mareada que antes, como si la sala estuviera inclinada y mis ojos desajustados. Sia llegó la última, observando a Amos con recelo. «No deberías estar vivo», dijo. Amos soltó una risita. «Eso ya lo había oído antes. Venga, vamos al asunto». «Eso», dije, mirando fijamente el trono. «¿Cómo sacamos el ataúd?» «¿Cortando?» Carter desenvainó la espada, pero Amos levantó la mano. «No, niños, no digo ese asunto. Me he asegurado de que no nos interrumpa nadie. Es hora de que hablemos». Me subió un escalofrío por la columna vertebral. «¿De que hablemos?» De pronto, Amos cayó de rodillas y empezó a sufrir convulsiones. Corrí hacia él, pero levantó la mirada y le vi la cara crispada de dolor. Sus ojos eran de un rojo fundido. «¡Corred!», gimió con voz ronca. Cayó al suelo y le empezó a salir un polvo rojizo del cuerpo. «Hay que irse». Sia me agarró el brazo. «¡Ya!». Pero me quedé mirando, paralizada del horror, cómo se alzaba el vapor desde la figura inconsciente de Amos y flotaba en dirección al trono, donde adoptó poco a poco la forma de un hombre sentado. Un guerrero rojo, de armadura ardiente, con un cayado de hierro en la mano y la cabeza de un monstruo canino. «Vaya, qué lástima», rió Set. «Supongo que ahora es cuando le toca así a recordaros que ya os había avisado».